a esta sesión, a esta mesa redonda. Contamos con 4 personas que nos van a aportar mucha información de lo que sucede en cada una de sus empresas. Yo soy Carlos Martínez de Talent.com. Talent.com, para aquellos que todavía no nos conozcan, porque hemos crecido muy rápido, pues a día de hoy ya estaremos en el tercer puesto, si no quiero quedarme corto, en cuanto a sitios de empleo en Europa. España es uno de los países más importantes, donde tenemos 3,5 millones de usuarios mensuales buscando empleo en nuestra plataforma y derivando a esas personas a las ofertas de empleo de empresas como las que tenemos aquí o cualquiera de las vuestras. La diferencia básicamente con otros sitios de empleo es que trabajamos a objetivos, trabajamos a rendimiento. Es un poco particular, no se cobra por oferta, es un poco diferente, y eso hace que podamos aprovechar la tecnología, que es una de las cosas que trataré de preguntar hoy, cuáles son las mayores dificultades que nos encontramos en el uso de la tecnología a la hora de aplicarla en los recursos humanos, pero bueno, de la cual nosotros sacamos provecho y podemos dar buenos rendimientos a los clientes a la hora de reclutar en un mercado pues que tiene, a pesar de tener el récord de contratación, digamos, de personas puestas en empleo de los últimos 15 años, si no recuerdo mal, pues seguimos teniendo la tasa de desempleo más alta de Europa. Y esto se ve, pues como nosotros vemos en nuestras propias estadísticas, pues que tenemos un mismatch de skills, ¿no? Un mismatch de habilidades y formación, y hay pues un gran nutrido grupo de personas que tienen dificultades para acceder al mercado laboral porque no se adaptan a las ofertas que vosotros ponéis en el mercado, y también lo contrario, tenéis una llamada brutal de ciertos perfiles que el país todavía no se ha puesto al día a la hora de nutrirlo con demanda suficiente. Ahí es donde entra en juego pues un poco las acciones que lleváis cada uno. Tengo conmigo a Vanessa Berrido, del grupo Danone. Es la Head of Talent, Brand and Acquisition Development. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Tengo a Rosana Montemurro, la Chief People and Culture Officer de Cultra, que muchos conoceréis. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Tengo también a Roger Giteras, lo tenemos allá, andorrano, jugador de baloncesto, para alguien que le gusta mucho el básquet, la ACB, baloncestista profesional durante 8 años, es el Global People and Talent and Culture de Simon Electric. Buenas tardes. Gracias por venir. Y tenemos también a Roser Bonancia, la jefa de desarrollo de recursos humanos de Ser Unión, Grupo Lyon. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuando planteamos este tema, una de las cosas que nos gustaría conocer es cómo hacéis básicamente para llegar a... O sea, tenemos muchas ofertas de empleo dando vueltas por internet, personas conectándose con esas ofertas, aplicando, etcétera. Pero una de las dudas que nos planteábamos era cómo hacíais para reclutar un poco más allá de la formación y de la experiencia del candidato, ¿no? Porque a veces pues, no nos llega esa información correctamente, o tenemos tantos candidatos que nos cuesta dirimir cuál es el adecuado para esa oferta. Roger, ¿cómo lo hacéis en Simon Electric? Pues mira, en Simon tenemos un reto, que es que el talento joven no nos conoce o no nos reconoce, ¿no? Porque quizá nos confunden con otras empresas, y el talento joven que queremos atraer y captar, pues quizá no tiene esta experiencia, aún no acaba la carrera y demás, ¿no? Entonces, lo que hacemos es intentar ir a donde están, a las universidades, a las escuelas de negocio, pues para que nos conozcan primero, obviamente, y luego para ofrecerles pues la posibilidad de empezar a desarrollarse en Simon, ¿no? Su primera oportunidad profesional. Entonces, creamos un graduate program, que lo que hacemos es presentarlo pues a las universidades, y una vez tenemos captado pues a ese talento, ¿no? que quizá no nos conoce y nos empieza a conocer, hacemos un assessment center muy enfocado a soft skills, o como leí el otro día, power skills, que ya no las queremos llamar soft skills, y en valores, ¿no? Aprovechando que en Simon, como creo que muchas empresas, nos estamos transformando culturalmente, la visión puesta en 2030, pues definimos una serie de valores que son los que queremos detectar, ¿no? En este Assessment Center. ¿Qué pasa? Que los managers quizá tiran para la parte más de experiencia, o de, bueno, es que esta persona me ha resuelto el business case mejor que otra, ¿no? Y les ayudamos con matrices de competencias, y intentando asesorarles de que dejen esta parte más de experiencia o de que ya tienen la carrera o el título, y se centren mucho en la parte de valores y competencias, ¿no?
Y así intentamos pues, resolver dos temas. Uno, que nos conozcan, porque es un reto muy importante que tenemos. Y por otro lado, incorporar, pues una vez ha pasado este año de programa en el que lideran proyectos, que para nosotros es una cosa muy importante, que no se queden solo en las funciones diarias del departamento, sino que puedan liderar algún proyecto y desarrollarse, pues que se puedan incorporar en plantilla, porque sí que tenemos una plantilla que cada vez pues, va envejeciendo más, porque somos una empresa que la tasa de rotación siempre ha sido muy baja, y tenemos que empezar a asegurar pues sucesiones, ¿no? Y que el talento joven pues se empiece a desarrollar en Simón. Rosé, tú me comentabas antes ahí detrás que tenías una dificultad que he asociado mucho con la suya, porque él se encuentra un problema de que bueno, las personas recién iniciadas en su carrera profesional pues tienen pocas diferencias. Pero a ti lo que sucede es algo parecido, pero no precisamente por la formación de las personas y tal, sino por la dificultad a acceder a esa información por tal y como vienen, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros nos dedicamos a la restauración colectiva, ¿no? Es el mundo de los servicios y nuestro reto es poder llegar a cualquier rincón del territorio nacional, porque somos 20.000 empleados, hacemos casi 90.000 contrataciones al año. Por lo tanto, repartidos en 3.500 centros de trabajo en España solamente. Por lo tanto, lo que necesitamos es una red súper amplia de poder llegar con nuestras ofertas a todos los rincones de todo el territorio, ¿no? Porque si damos de comer en una escuela en medio de Castilla, podamos asegurar que esa persona que contratamos tiene un buen nivel, igualmente que una persona que contratemos para un centro importante de Madrid o de Barcelona, que hay más condensación de candidaturas, ¿no? Lo que nos pasa es que encontramos, ¿no? A diferencia del talento joven, que necesitamos reducir la brecha digital de todas las personas que trabajan y son población activa del país, ¿no? Porque si no siguen esas herramientas que nosotros proclamamos y hacemos conocer por todos los portales y por todos los agregadores, pues si ellos no se suben al carro de la digitalización, pues tampoco tendremos esa materia prima para poder seleccionar, ¿no? Y ese es nuestro mayor reto, ¿no? En estos mundos de los servicios, que la mediana de edad es elevada, que el nivel formativo no es muy elevado tampoco, pues el reto es que suban al carro de la digitalización, usen las herramientas. Todo el mundo tiene un móvil, es decir, la penetración del uso del móvil en España es una de las más altas de Europa, pero ¿para qué usan ese móvil, ¿no? ¿Realmente usan solamente para WhatsApp? ¿Dónde están nuestros candidatos? ¿Los tenemos que ir a buscar a TikTok o usamos las plataformas convencionales, ¿no? Estos son nuestros retos que barajamos estos días, ¿no? Es decir, os encontráis dificultades precisamente al uso de la tecnología para ayudarte en el proceso de selección, en esa criba inicial, cosa contraria a lo que hacéis vosotros, ¿no? Un poco. Porque en vuestro caso sí que es algo diferente, porque vosotros sí que podéis, el volumen de datos que obtenéis por el tipo de perfiles de usuarios que suelen aplicar a vuestras ofertas de trabajo, sí que os permiten ahorrar tiempos, porque en tu caso tienes que utilizar muchísimas horas de reclutadores haciendo criba curricular para tratar de identificar la información de quién es el candidato adecuado, me imagino, ¿no? Por la falta de calidad de la información que viene, ¿verdad? Pero en vuestro caso, que me comentaste algo de que utilizabais técnicas de pre-screening. ¿Cómo lo hacéis vosotros en Danone? En nuestro caso, bueno, tenemos estrategias bastante significativamente distintas en función del tipo de perfil que reclutamos, pero para todo lo que es talento joven, que un poco tenemos una situación parecida a Simón, con la diferencia de que nosotros sí nos conocen, entonces nos aplica muchísima gente que, como decía Roger, no puedes diferenciar sobre un currículum. Estudiantes en prácticas o gente que acaba de acabar la carrera, prácticamente a nivel curricular todos los candidatos son iguales. Entonces, hemos hecho dos grandes cambios aquí. Uno, un cambio de paradigma en el enfoque que tenemos a la hora de conectar con el talento. Y hemos, digamos, impulsado un modelo en el cual no pensamos en la estrategia de atracción cuando ya tenemos la vacante, sino que reinventamos fórmulas de conectar con el talento antes de tener vacante, pero con una propuesta de valor de cuáles son los programas para jóvenes o para seniors, lo hacemos de otra manera. Pero nuestra obsesión es, digamos, ganar en el ecosistema de talento y conectar, aprovechar cualquier oportunidad para conectar con ellos, llevárnoslo al funnel y ahí segmentarlos en función de intereses, disponibilidades.
Pero una vez están en el funnel, están interesados y empezamos a tener ofertas para ellos, aquí efectivamente lo que hacemos o lo que estamos apostando ahora y hemos innovado en el último año es en automatizar al máximo toda la fase inicial del funnel de pre-screening. Precisamente porque con todos los esfuerzos que hemos hecho para llegar a la máxima audiencia, que nuestra propuesta de valor llegue a la máxima audiencia a nivel del territorio español, porque antiguamente íbamos más a las universidades donde nos sabíamos que nos funcionaba y no estábamos siendo del todo diversos ni maximizando el acceso a oportunidades. Entonces ahora recibimos muchísimas candidaturas al año a nuestros programas de jóvenes y lo que hemos hecho es intentar repensar la fórmula en la que reducimos ese número para empezar a entrevistar y evaluar talento. Aquí lo que hacemos es algo que seguro todos hacéis, pero hacer un formulario realmente bien pensado para que nos permita segmentar y descartar gente que no cumple requisitos mínimos para un programa de prácticas, por ejemplo, y luego hemos añadido pues algunos test gamificados que principalmente miden competencias más bien cognitivas, razonamiento lógico, gestión de la complejidad, capacidad analítica, y una prueba de inglés que nos permite descartar o no. Entonces lo que hacemos es que toda la gran masa que aplica y cumple criterios hace estos test y en función de los resultados nosotros, digamos, nos quedamos con los candidatos que tienen los percentiles más altos en esos resultados y a partir de aquí empezamos el assessment más cualitativo, de competencias más soft y de cosas que realmente van a hacer la diferencia a la hora de aplicar o de quedarte con un candidato u otro, ¿no? Pero esa criba inicial, y que para ser honesta me dirás, es la solución a todo lo... O sea, es realmente la fórmula de llegar a tener los mejores candidatos. Seguro perdemos talento por el funnel, porque a lo mejor hay gente que no obtiene unos resultados excelentes en los test, igualmente tiene mucho talento, pero para nosotros ha sido una forma 100% objetiva de llegar a un... O sea, de gestionar todo el volumen de candidaturas que teníamos y poder llegar al final del funnel de la forma más eficiente, maximizando las oportunidades a todos y garantizando la diversidad. Hemos hecho mucho foco en diversidad porque en toda esta parte del funnel ni el reclutador ni el hiring managers ni ve el currículum, ni sabe de qué universidad proceden los candidatos, no conoce nada del candidato más que las preguntas que ha respuesto en cuanto a disponibilidad, interés, etcétera, y los resultados de los test. Entonces esto nos lleva a que luego la gente que llega al assessment, que también hemos implementado assessments totalmente virtuales, donde hacemos business case, dinámicas en grupo, pues de alguna manera la gente que llega a ese assessment la hemos filtrado de una forma lo más objetiva posible y garantizando que todos los currículos han podido participar. Porque antes, cuando no teníamos tecnología, la realidad era, por más que quisiéramos, que nunca veíamos todos los currículums. Si tenías una oferta a la que te aplicaban 2.000 personas, difícilmente vas a ver 2.000 personas y vas a llamar a 2.000 personas para entender con cuáles te quedas. Es curioso porque estamos hablando de grandes volúmenes, el candidato tiene que proveer cierta información o responder a esos procesos automatizados para ir haciendo la criba y para hablar precisamente con Rosana, se me estaba ocurriendo, en el proceso de onboarding siempre acabamos dándonos cuenta de qué se ha hecho mal antes, porque habrá una rotación mayor o menor, sabéis que hay muchas caídas de nuevos empleados pasan al principio y la pregunta sería parecida. Por ejemplo, en vuestro casa, en Cultra, ¿analizáis, por ejemplo, ese nivel de rotación o ese nivel de fracaso de todo el proceso de selección previo? Por supuesto, sí. Creo que la parte de la selección tiene que estar totalmente vinculada con el proceso de onboarding, que es un seguimiento al final, no es solo la entrada de una persona, sino todo lo que pasa en los primeros meses para estar nuevos entrados, en nuevas entradas, y hasta la exit interview, o sea, cómo finaliza la experiencia del empleado. Todo esto tiene que estar vinculado a la selección. Da igual que tengamos un valor muy interesante en el time to hire, o sea, un KPI muy estricto de cerramos la vacante en 15 días, cuando luego la calidad de la persona que has seleccionado es fatal. Es muy importante dedicar más tiempo en la calidad de la gente que estás seleccionando y menos enfocarte en el tiempo, por ejemplo, de selección. Me daría igual en mi equipo seleccionar a una persona a los 15 días en lugar que a los 25. Me daría totalmente igual, siempre y cuando la persona que entra en la empresa esté a nivel de cultural fit, a nivel de lo que son los valores, los conocimientos que hemos podido percibir durante la selección, sean realmente lo que esta persona puede poseer o puede luego desarrollar. Entonces,
a nivel de lo que nosotros estamos evaluando siempre, es cuánto de lo que hemos visto en la selección luego es real. En una selección todo el mundo actúa un poco, o sea, hay que decirlo. O sea, todo el mundo se prepara, actúa, sabe qué tiene que contestar y qué no tiene ni que mencionar, es así. O sea, nosotros somos seleccionadores, hemos sido, ¿no? O tenemos en nuestro equipo recruiter y sabemos que muchas veces luego la persona que entra tiene solo un porcentaje parcial de lo que es realmente lo que tú te esperabas, ¿no? De esta expectativa que tenías a la hora de seleccionarla. Entonces, ¿cuál es la cosa mejor? Hacer un seguimiento y ver realmente con entrevistas, tanto a los managers, pero también a las personas que han entrado, de ver cómo está yendo esta experiencia, cuáles son tus conocimientos reales, estás metiendo en práctica lo que nos has dicho, nos has contado, ¿no? Tus know-hows, ¿es de verdad que tienes esto? ¿Tienes más potencial de lo que me esperaba en la selección? O también en una exit interview, ¿por qué te vas? ¿En qué te hemos fallado? Que a lo mejor es algo que no podemos cambiar. ¿Por qué? Porque nuestra esencia es así, porque no queremos cosas diferentes o porque no tenemos el budget para ofrecer lo que otra empresa, Danone, puedo decir, puede ofrecer, pero es que nuestra experiencia es diferente. Entonces, en una exit interview, etiquetar lo que están diciendo los empleados que salen, dar puntuaciones a unas cosas que pueden ser, no sé, el centro de trabajo, la puntuación a cómo es la relación entre empleados y empleadas. Etiquetar y puntuar es muy útil a la hora de hacer una mejor selección luego de la persona que va a entrar en sustitución. Entiendo que entonces toda esta información, digamos, que recogéis, por ejemplo, en esta etapa del funnel, lo digo porque tenemos casos de búsqueda de comerciales, ¿no? Que es súper difícil. Tú puedes tener un ingeniero que es un maestro en lo suyo, pero que no tiene carácter comercial. Sí. Y eso es muy difícil de detectar en el proceso, más cuando se automatiza, cuando se empiezan a poner pues, este tipo de test cognitivos, etcétera, ¿no? ¿Vosotros sois capaces, digamos, de devolver esa información al funnel para decir, no vamos bien con estas herramientas? Hay un paso previo que es a quién pones en hacer la selección. O sea, ¿cuáles son las personas que estás llamando, aparte del hiring manager, que estás llamando para hacer la selección del candidato que va a entrar? Si necesitas un ingeniero que va a hablar con proveedores extranjeros, pues tiene que tener no solamente el idioma, un idioma extranjero, por ejemplo, el inglés o puede ser otro, pero también una parte comercial, una parte no de speech o algo más a nivel personal de don de gente. Pues esto, a lo mejor, el técnico, el ingeniero, no te lo va a evaluar. Entonces, necesita alguien del equipo comercial que dice, oye, esta persona funciona. Lo puedes enviar a hablar con todos los proveedores, porque sabe comunicar. O lo puedes enviar a hablar con el cliente. Entonces, no es solo poner, vale, el manager directo va a ser la selección de esta persona, aparte de people, ¿no? El departamento de recursos humanos, sino si esta persona necesita algunas habilidades, aparte... una recomendación para todos, ¿no? Que estamos aquí. Yo quitaría ya de los anuncios lo que son todas las cosas que todo el mundo tiene, ¿no? Hay que tener cuidado a los detalles, hay que tener habilidad en trabajo en equipo. Ya, pero aunque lo pongas, cada uno tiene su percepción de esto. Entonces, es mucho mejor. Luego, en una entrevista presencial, en un assessment, o igualmente con personas que están ya en tu equipo y sabe lo que se necesita para el puesto, evaluar. Es inútil pensar que una persona, un candidato va a aplicar solo porque pone que tienes que tener atención al detalle y él o ella se cree que sí tiene atención al detalle, cuando muchas veces envían candidaturas becarios que el nombre, el title de la oferta es General Manager, no sé qué. O sea, si esto no llegamos a veces, quitamos cosas superfluas y ponemos, creo, en lo que es la job description, ¿no? De lo que publicamos, solamente las habilidades reales y estrictas que necesitamos para el puesto. Esto ayuda mucho luego en el momento que hacemos una entrevista de selección y que no solo el hiring manager hace, sino otra gente del equipo, entender luego si esta persona tiene este cultural fit, tiene estas habilidades o un potencial para crecer en tu empresa. Es curioso lo que acabas de decir de las palabras, ¿no? De la job description. Nosotros como portal sí que utilizamos muchísimo pues, esta parte, ¿no? Porque es la manera de ser más eficientes y no atraer los candidatos que no conlleven una buena calidad, porque medimos hasta el candidato cualificado. Cuando aplica, vosotros lo marcáis como cualificado o no, y eso nos llega a nosotros como buena o mala información, ¿no? Y de hecho podemos llegar a detectar
si vino de una oferta donde decía ingeniero o decía engineer. Y podemos detectar cosas como si, bueno, las ofertas en inglés dan mucha mejor calidad de candidatura que las que están en español. Ahora el cliente decide si quiere mantenerlas ambas o solo en inglés, ¿no? Esto dependerá siempre, dependiendo del puesto, porque tenemos mecánicos, como habrá operarios, como habrá electricista y tal, que a lo mejor en inglés dice, esto no es para mí. Entonces siempre hay que targetizar, ¿no? Poner realmente el focus donde ahí queremos llegar. Ahora que dice el tema de mecánicos, vosotros tenéis un programa en Ulot, ¿no? Creo que es, Sí, si no recuerdo mal. en Ulot. Bueno, Simón, al ser una empresa industrial, obviamente tiene centros productivos repartidos por toda España. Y en Ulot, principalmente en La Garrocha, tenemos un reto, que es que hay muy poca tasa de desempleo, hay muy poca rotación, ¿no? La gente normalmente se suele quedar en la empresa donde está, sobre todo los perfiles más industriales. Y nuestra plantilla, sobre todo de centros productivos, se estaba cada vez envejeciendo más, jubilando. Tenemos, lo hemos comentado antes, jubilados con más de 50 años en la compañía, que se están llevando consigo todo el conocimiento que han ido desarrollando durante todos estos años, ¿no? Entonces, teníamos aquí un gap, ¿no? Nos quedamos sin plan de sucesión, y lo que creamos fue la Simón Academy, que es lo que comentabas, Carlos, donde no buscamos un perfil en concreto, sino podemos buscar desde un target más joven hasta un perfil profesional que ya lleve muchos años que quiera reciclarse y entrar en el mundo, por ejemplo, en el sector industrial. Hemos creado una formación oficial, certificada profesionalmente, o sea que es una formación que no solo le va a servir para entrar en Simón, sino en cualquier otra compañía. Y así cumplimos dos objetivos. Uno, durante esta formación, que dura aproximadamente entre 4 y 6 meses, nos da a nosotros el tiempo necesario para formar a esta persona, ver si esta persona se puede incorporar en Simón, y si no, esta persona no se va con las manos vacías, sino que se va con un certificado de profesionalidad, se va formado, y esto le permite pues, entrar y desarrollarse en otra compañía, ¿no? En Simón siempre intentamos buscar no solo el beneficio propio, ¿no? De formar a una persona para que luego entre, sino también en aportar cierto valor a la industria local, ¿no? Porque justamente en Olot la industria es súper potente, ¿no? Y esta es un poco la idea. Y hablando lo que decía Roger, no los buscamos en LinkedIn, no los buscamos en las plataformas digitales, en redes sociales, porque al final era un target que creíamos que no tenía mucho sentido buscarlo allí, y fue totalmente offline. El programa lo explicamos en la radio de Olot. Nos fuimos al Ayuntamiento de Olot a explicar en el pleno pues, este programa, ¿no? Todos los beneficios y demás, y vimos, porque teníamos un poco de miedo de vamos a poder saber antes si vamos a tener muchos participantes, muchos inscritos o no, y realmente fue así. O sea, realmente acertamos con el contexto, ¿no? De dónde buscar, que era un contexto totalmente offline, nada de redes sociales. Sí que lo pusimos en LinkedIn, pero más por un tema de posicionamiento de marca y de obviamente pues visibilizar también el sector industrial, que Simón tiene una parte muy importante industrial, pero fue eso, fue buscar en donde teníamos que buscar, donde estaban nuestros perfiles. Entiendo que vosotros habéis iniciado este proceso por los problemas de falta de mano de obra de la región, etcétera. ¿Cómo estáis haciendo para medir el rendimiento de ese funnel y que sea superior a lo que estabais haciendo antes? Claro, en el caso de la Simón Academy es complicado, porque no tenemos muchos datos. En el Graduate Program lo que sí que estamos haciendo es, y no solo en el Graduate, sino también en todos los perfiles profesionales, definir muy bien la propuesta de valor que tenemos, que por ejemplo Danone Cultura, además todo el mundo la tiene muy trabajada, y crear mucho contenido y poder extraer KPIs de este contenido para ver si la propuesta de valor que nosotros pues, ofrecemos, primero obviamente que sea real, porque si no pasa lo de que luego a los 6 meses se te van, ¿no? Pues intentar controlar este tipo de KPIs. Obviamente tenemos un cuadro de KPIs muy definido, ¿no? De todo el proceso de selección, pero nos faltaba esta parte previa, ¿no? De cuando nos vienen a visitar en nuestra web, trabajan con nosotros o en las ofertas, qué tasa de conversión tenemos, si realmente el contenido que tenemos en nuestro escaparate, que es la web, si funciona o no, y si podemos llegar a convertir pues, esa visita en una aplicación, ¿no? En un inscrito. Esto
precisamente obliga a una cierta estructura de técnica, básicamente tecnológica, y esto quizá puede enlazar con lo que comentábamos antes de la elección del ATS, ¿no? Del Applicant Tracking System. Ya sabéis que a veces la teoría es una, hay que traquear todo el funnel, etcétera, pero según la tecnología que usas, el departamento de informática, etcétera, en vuestro caso creo que habíais tenido un cambio, ¿no? Habíais hecho cambios para mejorar el tracking de todo ese funnel, ¿no, Rosé? Sí. Nosotros estuvimos trabajando mucho tiempo con un proveedor que nos dio el servicio cuando todo estalló, ¿no? Todo el tema de la búsqueda por red estalló. Se quedó atrás, buscamos otro. Nosotros teníamos una estrategia de dar a conocer quién es Serunión, porque es un B2B al final, ¿no? Muchas veces estamos en casa, me encantaría estar en Danone o en Cultra, en todas partes, ¿no? Y a veces no se ve ni la marca de quién cocina y quién da servicio, ¿no? Por lo tanto, nuestro esfuerzo era hacer toda una comunicación de nuestra compañía, qué perfiles hay detrás, quién contratamos. Evidentemente que el 80% de la plantilla de estos 20.000 son personas que están en las cocinas, ¿no? Básicamente somos cocineras y somos personas de limpieza y somos monitoras de coles de los niños y las niñas, pero hay un 20% que es una estructura al uso de una compañía. Hay un departamento de marketing, de finanzas, de legal, de innovación, que tenemos que tener candidaturas válidas, ¿no? Por lo tanto, sí que nos dio una solución, un ATS que apostaba mucho por el employer branding, pero luego vimos que este ATS que apostaba mucho por el employer branding era flojo en la integración profunda de datos con plataformas potentes como LinkedIn, como InfoJobs, como Indeed, como Talent.com, con pues lo que necesitábamos nosotros, ¿no? Es decir, por mi experiencia, ahora en julio hemos cambiado a otra, y lo que le falta a uno le sobra al otro, lo que le falta al otro le sobra a uno. Por lo tanto, si estáis aquí alguno de los desarrolladores, podríamos hablar, ¿no? Porque los que son muy buenos en employer branding les falta lo que es lo más hard, ¿no? Es decir, que ese candidato que se apunta a LinkedIn te llegue a tu ATS con todos los datos bien informados, que cuando haces una búsqueda esté bien informada, que cuando veas cuánta gente, si tú miras en Indeed directamente o en cualquier plataforma de estas inmensas, si ves allí 20.000 candidatos, estén los 20.000 candidatos en tu ATS, no siempre está esa conexión profunda, tecnológica, bien hecha, ¿no? Sí, porque además va ligado, o sea, te necesitas esa estructura para poder hacer precisamente ese análisis del funnel, de si el proceso de onboarding está siendo correcto, si el proceso de selección está siendo correcto, porque quizá el problema viene de atrás, y eso os obligó pues, a cambiar a una estructura de ATS donde me decías, ¿no? que tuviéramos datos en profundidad. Más robusta, ¿no? más robusta. Mira, cuando hablaba Rosana me preguntaba, ¿no? ¿Por qué no nuestros candidatos mejores los tenemos dentro de la casa? Porque ya los conocemos y ya esa parte de selección que tú decías, ¿no? Mucha gente miente en la selección. Claro, mucha gente miente, ¿no? Actúa. Vale. Pues si ya los tienes dentro de la casa, ya sabes cómo trabajan, ¿no? Ya tienen un jefe que te puede informar de sus competencias, de sus habilidades, ¿no? Lo que ahora nos hemos desviado y estamos poniendo foco es a tratar ese empleado como si fuera un candidato. ¿Por qué no, cuando quieres enamorar a esos candidatos, ¿no? También la empresa también actúa, ¿no? Pues, ¿por qué no lo hacemos con nuestros empleadas, ¿no? Las personas empleadas que ya tenemos? ¿Por qué no hacemos todo lo mismo que hacemos para buscar fuera, buscar dentro? ¿Qué opciones tienen de promoción, de movilidad, de mejora del puesto de trabajo, etcétera? Esto es lo que se utiliza mucho, ¿no? El talent pool. Nosotros tenemos muchos clientes donde cuando les enviamos tráfico de candidatos a sus ofertas, ¿no? Pues calculamos cuántos candidatos reciben y cuál es el coste por candidatura. Y en algunos casos, coste por contratado, ¿no? A medio y largo plazo tratamos de ver cuál es el coste por contratado, ¿no? Pero siempre se me olvidan, ¿no? Os olvidáis muchas veces de, oye, ya, pero es que que tenía el perfil que consideraste cualificado, lo tienes en tu base de datos. Ahora te toca a ti fidelizarlo y machacarlo machacarlo, perdón, ¿no? Aquí la expresión, ¿no? O sea, te toca aprovecharlo. Mimarlo. Has invertido por él, ¿no? Para obtenerlo en tu base de datos. Hay que mantenerlo vivo a través de alertas de email, de llamadas, de invitarlo a pools, a eventos de la casa, cosas de este tipo, ¿no?
Ahora que hablabas de esto, ¿no? De la adquisición, yo haría una pregunta que nos toca a nosotros como talent.com, ¿no? ¿Sabéis? O sea, ¿conocéis, por ejemplo, sois capaces de analizar cuál es el coste por contratado que tiene vuestra casa? Según la fuente en la que vais a buscar a esa persona. Tú me hablabas de la radio antes, ¿no? De que os había funcionado muy bien, que era una cosa muy offline, ¿no? Y si no, ¿cuál es la mayor dificultad? Vanessa. En nuestro caso sí medimos el coste por contratado de forma average, en promedios, pero no lo hacemos proceso a proceso porque, como te decía antes, nuestra convicción está en que parte de una creencia que está muy arriba, que los que ya me conocéis o me habéis oído en otras ocasiones, es mi mantra, y al final nosotros miramos al candidato no como un candidato, sino como un consumidor. Y es un consumidor que está tomando una de las decisiones de compra más importantes de su vida, que al final es su proyecto profesional. Entonces, cuando tenemos la oferta de trabajo, equiparado a cualquier otro producto de consumo, es como si estuvieras haciendo una promoción en el lineal, ¿no? Es llévate este 2x1 de Actimel. Pero el candidato, antes de acceder a esa oferta, tiene una imagen de la compañía, tiene unas aspiraciones profesionales. Entonces nosotros intentamos conectar con el talento mucho antes de esa oferta. Por lo tanto, para nosotros no tiene tanto sentido medirlo oferta a oferta, porque como tú bien dices, nosotros presentamos propuesta de valor, conectamos con ese talento, generamos un pool de talento que quizá no nos sirve hoy, pero nos sirve dentro de 1 año, 2 o 3, y lo que hacemos es conectar con ese talento, enamorarlo, seducirlo, contarle, no solo contarle, sino que viva quién es Danone y qué Danone le puede ofrecer a esta persona que machee con sus aspiraciones profesionales. Entonces, nuestra obsesión es más conectar con el talento, generar un pool y de forma muy proactiva a las vacantes que tenemos. Entonces sí, tenemos todo tipo de mediciones y nos obsesiona mucho medir a lo largo del funnel, un poco Roger lo decía, ¿no? La conversión, por ejemplo. Nosotros cualquier acción que hagamos ya no es una publicación de una oferta, una acción de un foro de empleo, de un business case en una universidad, de un festival de talento. Cualquier pequeña acción que hagamos, medimos el engagement en general, la conversión, nos obsesiona la conversión. Cualquier candidato que contacte con nosotros debemos ser capaces de llevárnoslo al funnel y a partir de ahí ya veremos qué le interesa, qué quiere, cuándo está disponible, cuándo está abierto a un cambio, ya se lo ofreceremos. Por lo tanto, mirar el coste proceso a proceso no va mucho con nuestra filosofía. Es verdad que, y lo hablábamos antes, nosotros el concepto que usamos mucho es el 0 vacantes. Nosotros trabajamos con la idea de que obviamente la calidad es súper importante, para mí es el primer KPI de la selección, es qué calidad de talento estoy seleccionando, machea con lo que yo quería seleccionar, pero más que la velocidad, para nosotros es la capacidad de no generar agujeros al negocio. Es decir, cuando se te va un talento, la capacidad que tengas de encontrar otro talento que lo sustituya es lo que va a marcar el éxito. Si tú tienes 4 meses por delante para trabajar y tardas 4 meses en hacer la selección, no hay ningún problema. Aunque hayas tardado 4 meses, no has sido lento. Cuando quema y tienes un mes, pues tienes que ser capaz de tenerlo en un mes. Entonces, esto es lo que me comentabas antes, ¿no? De que os anticipáis un poco a lo que va a suceder en puestos clave. ¿Era eso que me comentaba? Para trabajar así, en lo que no es talento junior, que aquí vas a un pool más masivo y a otros volúmenes, para lo que son perfiles más experimentados, nosotros tenemos un proceso organizativo donde, claro, para poder hacer esto requiere que tú identifiques qué perfiles potencialmente puedes necesitar a futuro, porque si no, no te puedes enfocar a nada, ¿no? Entonces aquí tanto identificamos puestos clave donde no hay una sucesión clara definida en interno y donde hay, o incluso puestos clave que hay riesgo de fuga, que medimos el risk of loss de cada empleado, el impact of loss y medimos cuáles son las key positions. Con esta información, en aquellos casos que tenemos plan de sucesión interno y un plan robusto, no ponemos tanto esfuerzo en el mercado externo, pero aquellos casos en donde tienes una posición clave en el negocio con alto impacto y sabes que la persona que lo ocupa tiene riesgo o de perderlo o de que se mueva o de que promocione, nuestra responsabilidad es estar preparados. Y aunque esa vacante se vaya a producir de aquí a 1 año y medio, mi trabajo es, nosotros le llamamos scouting, pero hacemos scouting, que es, oye, voy a buscar potencial talento que me pueda encajar aquí, que no estamos hablando de una vacante súper concreta, ¿eh? No sé, un ejemplo es brand management. Nosotros en el departamento de marketing pues solemos estar en búsqueda de marketeers, desde más juniors o más seniors. Pues no esperamos a tener la vacante de BM senior de Activia. Lo que hacemos es crear campañas ad hoc para explicarle a los marketeers de empresas similares a las nuestras
¿qué es hacer marketing en Danone? Seducirlos y decirle, oye, ¿quieres ser pool de talento con nosotros? Nos aplican, pero no a una oferta, y a partir de ahí establecemos una relación con ellos, una relación personal, o sea, del recruiter con ese talento, que además la mantenemos muy viva. Desde el día que tenemos la vacante, en vez de tener que publicar una oferta y empezar de cero, lo primero que hacemos, una vez hemos descartado que no hay candidatos internos, es irnos al talent pool y decir, oye, ¿qué candidatos tenemos preidentificados que pensamos que tienen el talento? Y esto nos ayuda mucho en velocidad, en calidad y en imagen, o sea, en reputación también de marca, porque al final ese candidato sabe mucho más a dónde va y cumples mucho más sus expectativas, ¿no? Cuando se ha incorporado a la casa no hay tanto mismatch a veces entre lo que has contado y lo que... Aquí todo esto lo tienes que hacer con un buen software, así como un CRM, pero en este caso pues un CRM para recursos humanos, ¿no? Un TRM le llamamos para nosotros. que puedas sacarle buen partido a esa talent pool que has estado generando durante mucho tiempo, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos un TRM, un Talent Relationship Management, Sí. Que es una pieza fundamental en el sentido que todo lo que es comunicación más, pues felicitarle para su cumpleaños, cosas, hablarle de las innovaciones que vamos a lanzar a un marketeer, pues si quieres seducirle con tus marcas tendrás que hablarle de qué innovaciones estás lanzando, qué cosas pioneras estás haciendo. Esto lo hacemos a través de CRM, pero también establecemos mucho vínculo personal, es decir, el recruiter que ha captado, digamos, ese talento, va contactando con él, se interesa por sus expectativas profesionales a futuro, por cómo está, por cómo va, por si ahí puede haber algo en Danone que le pueda interesar. Entonces es un mix entre tecnología y relación, digamos, y construir una relación. El tema que estuvimos comentando para esta sesión iba muy relacionado con la inteligencia artificial, con el uso de la Big Data para los recursos humanos, especialmente en la selección. Pero no era tanto por la idea de sacar, de decir palabras buenas de ello, sino también de hablar la problemática que genera y la dificultad por su aplicación. Porque a veces parece como que estamos obligados a utilizar la tecnología cuando va en contra de nosotros mismos, ¿no? Antes de cerrar un poco la conversación, me gustaría saber cuáles son las mayores dificultades que os encontráis para poder aplicar la inteligencia artificial, esas técnicas como el CV mapping, como las entrevistas en las que puedes detectar los sentimientos de la persona, si está mintiendo, si no está mintiendo. Sabemos casos, ¿no?, de que los mismos directores no han conseguido pasar la selección, ¿no?, sometiéndose a esos En su misma procesos, empresa. ¿no? ¿Sí? En su misma empresa, ¿no? Sí, en su misma empresa, ¿no? Que estaban buscando para posiciones de dirección y el mismo director no pasaba la entrevista, ¿no? Los test, ¿no? La pregunta quizá que debo lanzar es, que tiene un poco que ver con la conversación que hemos tenido antes de entrar, ¿es que va a barrer la inteligencia artificial? ¿Creéis que la inteligencia artificial va a barrer a todos esos puestos de recursos humanos que se encargan del reclutamiento? ¿O es solo una moda? ¿Es algo que nos queda mucho por delante todavía por ver? Puede ayudar y es algo que al final hace parte de la innovación, entonces hay que poco a poco incluir, ¿no?, en nuestros procesos, pero no puede sustituir a las personas. Al final los departamentos de recursos humanos, personas, people o como queremos llamarlo, serán esenciales igualmente para mantener lo que es la parte cultural de la empresa. Entonces, todo lo que se puede medir y se puede sacar a nivel de provecho a través de la inteligencia artificial, bienvenido sea, pero no va a sustituir las personas que trabajamos en eso, no va a sustituir lo que son adaptarse a lo que ha sido un error o a lo que ha sido, ¿no?, un aprendizaje de lo que no ha funcionado. Esto una persona lo hace mucho mejor y también tiene muchos aspectos que hay detrás de la persona que tú estás seleccionando, que una máquina o también unos modelos que existen no pueden identificar correctamente, etiquetan, pero al final se pierden el contexto muchas veces. Entonces, creo que en esto pueden dar una ayuda, una facilidad, pero no sustituirse a las personas. Es decir, ya habéis testeado, de hecho, herramientas, ¿no? En tu caso tienes, decíamos, una gran dificultad para aplicarlas, a pesar de que trabajas grandes volúmenes, porque la data que viene, por la que tenemos que gestionar esa información a través de esos software, viene sesgada, ¿no? O sea, que también hay sesgo máquina, ¿no? Hablamos mucho de que va a solucionar los problemas del sesgo del ser humano ante las entrevistas y tal, pero estamos con el sesgo de la máquina, ¿no? No sé, Simón, ¿cómo lo veis? Nosotros aún no hemos llegado aquí, pero sí que estamos en el equipo global, estamos apostando por
potenciar el equipo de data. Al final, data en Simón está muy enfocado a ayudar a negocio y bueno, quizá las otras áreas pues íbamos un poco renqueantes o a remolque. Estamos intentando potenciar este equipo para que nos ayuden a aplicar, a explotar estos datos, porque quizá nosotros tampoco tenemos mucho conocimiento, al menos aún, que yo quizá abriría a que no solo nos tenemos que formar en personas, talento, desarrollo, entrevistas por competencias, sino quizá también tenemos que empezar a formarnos en Big Data, en analítica, ¿no? en marketing, para toda la parte de... O sea, no solo enfocarnos en las personas, en la parte más de talento, ¿no? Y estamos en estamos empezando a construir este equipo, cada vez es más potente. Hay la posición que me hizo mucha gracia el otro día, Data Evangelist, ¿no? que tiene su qué. Y bueno... Es que lo que estás diciendo, hay algunas empresas de logística que tienen la mala costumbre de llamar otra cosa a lo que son repartidores, ¿vale? Y tenemos de hecho nuestros desarrolladores locos, porque nosotros tenemos obviamente un algoritmo tratando de encontrar el comportamiento de las personas cuando aplican una oferta, etcétera, ¿no? En función de las palabras clave, de las búsquedas, todo eso. Y hay una palabra por ahí dando vueltas de una empresa, que por suerte ya no está en España, que tenía un nombre que no había por dónde coger, porque le tendríamos que poner caballos por delante. Y no es para montar un caballo, era para ser repartidor, ¿no? Pues claro, aquí estamos hablando de que la tecnología quizá todavía necesita demasiada asistencia a los desarrolladores para que dé fruto, ¿no? En vuestro caso, con el pre-screening parece ser que es una cosa que ya, ¿no? Podríamos decir que eso es una cosa, podríamos consensuar, que se utiliza cada vez más, ¿no? Porque está como más evolucionada y ya empieza a darnos una criba curricular suficientemente buena, ¿verdad? Pero todavía pues el screening de caras, los test de personalidad, de este tipo de cosas, aplicaciones que analizan lo que tú tienes en redes sociales, vosotros no utilizáis esas cosas, ¿verdad, Vanessa? No utilizamos, yo compartí antes una experiencia que me comentó alguien de Danone, pero era de otro país, no lo hemos hecho en España, que habían testeado inteligencia artificial para hacer una videoentrevista y que la máquina pues llegara a algunas conclusiones. Y la experiencia no fue nada buena porque o sea, yo pienso que medir cosas que son lo más objetivas posible, hoy estamos más cerca. Cuando es interpretar caras y demás, pues la máquina lo que hacía es descartar gente que a la entrevista la afrontaba de una forma demasiado seria, por ejemplo, porque entendía que no tenía un cierto nivel de empatía y cosas así. Entonces, yo creo que ahí aún, quizá no conozco tampoco las soluciones que hay, pero me da la sensación que aquí hay mucho campo todavía por hacer y yo personalmente, opinión personal, pienso que la tecnología, inteligencia artificial nos puede ayudar mucho, pero no lo va a hacer todo. Y especialmente en Talent Acquisition creo que no. Lo que sí que creo que nos fuerza, y Roger lo estaba apuntando ahora, es a cambiar el rol del recruiter. Habrá cosas que la tecnología nos va a ayudar y el rol del recruiter cada vez, yo siempre lo hablo con el equipo, siempre somos medio recruiters, medio marketeers, y las habilidades de marketing, sobre todo cuando te enfocas a según qué perfiles, al final nosotros en Danone lo estamos viendo mucho. Hay un cambio muy grande de tendencia a la hora de ser capaces de atraer candidatos, pese a ser Danone, pese a tener una marca atractiva y demás. Tenemos que hacer una de pico y pala para realmente embarcar en el proyecto que tenemos, porque el candidato hoy tiene otra relación con el trabajo, tiene otras expectativas, necesita estar mucho más convencido, y esto nunca lo va a hacer la inteligencia artificial. Entonces yo creo que para medir cosas objetivas, lo más hard, nos puede ayudar mucho para gestionar grandes volúmenes, para facilitarnos la vida de tareas repetitivas que no aportan ningún valor. Creo que ahí tenemos que ponernos las pilas porque hay muchas soluciones y hay mucho por hacer. En la parte más soft, más de competencias, un poco que tienes que medir a través de evidencias observables, que evidentemente también hay sesgo humano, pero pienso que hoy el sesgo que tiene la tecnología es mayor que el humano, y el humano todavía lo podemos trabajar. Nosotros trabajamos mucho en esto, en formar a gente de recruitment y a los hiring managers en sesgos inconscientes. Utilizamos un software para escanear nuestras ofertas y asegurar que el lenguaje es neutro en términos de género. O sea, hacemos muchas cosas para intentar que los sesgos, sean a través de la tecnología o del humano, se minimicen. Y yo creo que la tecnología tiene que ser nuestro aliado, que va a hacer que cambiemos de rol y que nos va a simplificar la vida, porque nos va a sacar muchas cosas que no aportaban nada. Pero no pienso que vaya
a sustituirnos. Bueno, pues a mí me parece que eso, porque al final, en conclusión, ¿no? La inteligencia artificial que estamos viendo ya aplicada a los recursos humanos, pues bueno, va muy avanzada, ¿no? en ciertos aspectos como pre-screening de currículums, etcétera, en cosas que estamos más avanzados basados en keywords, menos en sentimiento del ser humano. También nos está ayudando a controlar el funnel, ¿no? A controlar el rendimiento del funnel. Si os da la información, así os da la información que podéis manipular para tratar de perfeccionarlo, ¿no? También hemos llegado un poco a la conclusión de que, bueno, si la data no viene pura, ¿no? Purificada, porque el ser humano no es capaz de proporcionarla, pues se lo ponemos más difícil a la tecnología y creamos que el sesgo máquina sea mucho mayor que el sesgo humano, ¿no? Y también, bueno, me quedo con la conclusión también de que cuando pues, las plataformas no son capaces de atraer al capital humano que necesitamos, ni siquiera con la tecnología que utilizan, pues no hay que olvidar que tenemos los canales offline, tenemos alternativas como pues, crear programas específicos para generar al usuario que el país no es capaz de generar, porque si no lo único que os queda es competir entre vosotros. He visto en 1000 campañas ver gerentes pasar de uno a otra empresa y os robáis al capital humano como cualificado, ¿no? Bueno, quería agradeceros que hayáis venido, que me ha gustado mucho conoceros, la verdad, y espero que haya sido productivo para todos. Y bueno, os dejo, estaremos por aquí fuera y os dejo que preguntéis al equipo cuando queráis. Muchas gracias. Muchas gracias.